movimientos regionales. Sucede que ha habido mucha desafección por los partidos políticos fuera de Lima, mucho más que en Lima. Entonces se creó la posibilidad y se extendió mucho que la participación política en las regiones fuese con movimientos de alcance subnacional, de alcance en esas regiones, y muchos de los candidatos que han ganado alcaldías y gobiernos regionales han sido presentados por esos movimientos que han impedido o cerrado las puertas a los partidos en esas regiones. Entonces, los partidos que están detrás de las bancadas más importantes en el Congreso quieren desaparecer en los movimientos regionales. Y mañana se va a votar eso. Estamos para hablar de ese tema con un político de regiones, un político de Apurímac que ha sido congresista y que quiso también ser gobernador regional y no llegó a serlo, pero él nos lo va a contar. Gracias por acompañarnos, Richard Arce. Fernando, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué piensas de esta posibilidad de que se borren del mapa los movimientos regionales? Un total despropósito y un atentado contra la democracia. Porque el tema de los movimientos regionales y movimientos locales que existían, que ya se habían quitado en un momento, ha permitido darle la continuidad a este proceso, llamémosle de regionalización, que tuvo sus vaivenes y sus errores que podríamos cuestionar, pero permite una representación legítima, porque una elección municipal, una elección regional, es la elección del buen vecino, y en realidad es una fiesta electoral. Te lo digo con testimonio propio. Yo postulé para ser gobernador regional en 3 oportunidades. Somos Perú, ahí viene, justo, qué bueno que lo tocas, ¿no? Porque yo lideraba un movimiento regional porque nos acaban de quitar la inscripción, a consecuencia justamente de ese acuerdo político que hicimos con Somos Perú. ¿Qué sucede? Los movimientos regionales no tienen el estatus de los partidos nacionales. Y cuando se hace un acuerdo, tienes que someterte a la discrecionalidad de los partidos nacionales. Para inscribir un movimiento regional necesitas firmas de acuerdo pues a la población de tu región, ¿no? Eso es entendible. Pero por ejemplo, si en Apurímac, ¿cuántas firmas necesitaban para inscribir? Es un promedio más o menos de 3.000 firmas, contándolo con la modificación que se hizo. Antes era un promedio de 6.000 ya firmas. No son firmas, sino afiliaciones, ¿no? Ahora son cartillas de afiliación, sí. 3.000. Lo mínimo que exigen a nivel nacional son 24.000. En la ley, yo participé activamente en la modificación que se hizo en la legislación. Es 1.000 firmas en cualquier circunscripción territorial como mínimo, porque hay pequeñas regiones, ¿no? Que haciendo el cálculo de la fórmula, por ejemplo, para Lima, para inscribir un movimiento regional, necesitas más firmas que un partido nacional, para que veas la distorsión que a veces existe. Pero permíteme ser abogado del diablo con cola de otorongo. Sí, claro. Se dice que los partidos son muy débiles, que se fortalezcan, la ley les pide que tengan un comité en cada región. ¿Eso no sería contradictorio? Porque si un partido quiere tener, o según la ley debe tener dimensión nacional, y para mantener su inscripción saltar una valla de representación a nivel nacional, entonces, sin embargo, si tiene esta imposibilidad, porque tal es la desafección de los partidos que en las regiones la gente solo tiende a votar por el candidato del movimiento regional, ¿hay ahí algo que podríamos hacer para conciliar el apetito nacional de los partidos con la legitimidad de los movimientos regionales? Pero hay una cuestión objetiva. ¿Realmente en el Perú existen partidos políticos o son simples membresías que se ofertan al mejor postor? Y los que movimientos regionales representan intereses. Y los movimientos regionales también pueden caer en lo mismo. También caen en lo mismo. Muchas veces muchos caudillos han constituido movimientos regionales para promover su liderazgo. Y bueno, fuera caudillos bien intencionados, pero también narcos, corruptos, de todo. Es bien ¿no? curioso. Tú revisas el documento del proyecto de ley y uno de los argumentos contundentes que ponen es el grado de corrupción de los presidentes regionales, gobernadores regionales, lo que me preocupa es asociados a los movimientos regionales. No, y lo que me preocupa es que ya sí es, ahí te voy a dar la razón, que cinismo, porque quienes presentan esos proyectos de ley, uno de los que presentan, son 3 proyectos de ley que los han acumulado, y uno de los que presentan es Darwin Espinosa. Tremendo niño, ¿no? Solamente para graficarte, los que traficaban justamente con proyectos de inversión para favorecer no a sus regiones, sino para beneficio propio. Pero regresemos al tema. En el argumento ponen los gobernadores regionales corruptos. Y es cierto, de la mayoría de movimientos regionales hay gobernadores regionales corruptos. Pero si empezamos a
a entrar a tallar en los partidos nacionales son considerados para la Fiscalía, según la tesis de investigación, organizaciones criminales, los más importantes que tienen representación en el Congreso. Y una salida conciliadora no podría ser que se mantengan los movimientos regionales, pero con cierto nivel de alianza con los partidos nacionales. Pero ahí viene la perversidad, porque la ley es abusiva, como te comentaba. Yo lideraba un movimiento regional, te voy a testimoniar mi caso, porque no es que yo sea simpatizante de Somos Perú, nada. Llegamos a un acuerdo para participar en el proceso electoral. Y a la hora de inscribirnos tuvimos que someternos a la discrecionalidad de Somos Perú, que siguió todo el procedimiento. Participamos en las primarias, nos inscribieron en el sistema, todo. Pero a la hora ya de la inscripción final, solo para subir la hoja de vida y el plan de gobierno, no quisieron hacerlo. Por temas estrictamente políticos que lo denuncié en su momento y por eso no pude participar en el proceso electoral. Querían más paridad y querían más mujeres. Pero eso se aplica a todos los partidos nacionales y a los movimientos regionales. Yo te estoy testimoniando de cómo, cuando tú haces un acuerdo, un movimiento regional tiene menos capacidad de hacer un acuerdo con un partido, porque el partido te somete según las normas del Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora con lo que quieren hacer vamos a ser claros, lo que quieren hacer los partidos es quieren quitar a la competencia. ¿Por qué? Porque los movimientos regionales siempre les han ganado en los procesos electorales, por algo muy elemental. En los últimos quinquenios, ¿no? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. No, pero es que los movimientos regionales vienen a la par del proceso con Toledo que se hizo la regionalización. Hubo más antes también algunos movimientos locales en los años 80, 90, pero donde se formalizaron los movimientos regionales en la estructura que está establecida el día de hoy en el ROB, es a partir de ese proceso de regionalización. Pero a lo que voy es que los movimientos regionales permiten una representación, yo diría hasta mucho más genuina. Y eso es lo que argumenta la OMPE, el propio Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría sí, porque del todas Pueblo. las opiniones técnicas que han pedido, Todos incluyendo están en expertos, todos están en contra. Pero a pesar de eso, el Congreso pues es... con la insistencia, tienen el principio de la insistencia metido, entonces van a ir. Este Congreso está desbocado, Fernando. Quieren tumbarse la institucionalidad del país y parte de este procedimiento para destruir los cimientos de la democracia es atentar contra los movimientos y las regionales. Bancadas mayoritarias en el Congreso tienen detrás partidos de alcance nacional. ¿Y por qué, Fernando? Popular, APP, Perú Libre, Somos. Esos partidos, ellos van a votar contra cuando los movimientos. Va a haber elecciones regionales, van a traficar cobrando cupos para poder ser candidato por una determinada circunscripción territorial, para ser alcalde, para ser gobernador regional. Yo te muestro lo que Somos Perú, bajo la figura de resolución, obligaba a pagar a todos los candidatos un monto determinado para ser candidatos, bajo la figura de, supuestamente, de colaboración. Hagamos perspectiva, digamos que mañana se bajan a los movimientos regionales. ¿Va a haber reacción Por popular? supuesto. Hay una organización que hemos estado tratando de impulsar muchos movimientos regionales y se ha constituido, hay una asociación de movimientos regionales, pero definitivamente que va a haber una respuesta. ¿Te refieres a aquella que lidera o representa a Freddy Bracco? Freddy Bracco fue elegido en ese momento el presidente, ¿no? Y hasta ahora está en el cargo, ¿no? Hace un trabajo muy encomiable y lo interesante es que es un espacio de interlocución para poder debatir, ¿no?, sobre la posibilidad de cómo fortalecer a los movimientos regionales. Mira, soy alguien que ha participado activamente en un proceso electoral. Te he contado, yo he participado en 2 procesos electorales para gobernador regional y eso me permitió llegar a ser congresista en el 2016. Solo ha sido una digresión ahí aparte, yo no aparecí de la nada. En Apurímac hacía trabajo político en la elección del 2014 para el 2015, ¿no? La elección perdí por 168 votos. Yo sé lo que es perder por prácticamente nada en una circunscripción territorial donde tú tienes 180,000 electores, ¿no? Entonces, viendo esa realidad, conociendo lo que sucede y sobre todo viendo la fiesta democrática que se genera de verdad, Fernando, lo que a mí más me entusiasma son esas elecciones regionales y municipales porque hay una participación genuina de la población que se siente identificada y representada. No sucede lo mismo en elecciones presidenciales y congresales, porque hay como una especie de divorcio, porque lo que sucede son los partidos nacionales que imponen desde Lima candidaturas y además trafican con dinero. Y ya que están conversando entre distintos movimientos regionales, me parece muy saludable que haya ese nivel de participación política. ¿Han pensado tal vez en
sino porque la capacidad convocatoria para manifestaciones, protestas, pues es baja, de baja intensidad actualmente en el Perú. ¿Han pensado tal vez en algún recurso constitucional ante el TC? Definitivamente que se va a actuar, porque es una arbitrariedad de parte del Congreso, con una clara intencionalidad y un conflicto de intereses. Los congresistas que están presentando representan a esos partidos. Y los partidos sienten una amenaza en los movimientos regionales porque les ganan las elecciones. Es buen tema para el TC. Es así de simple. Es buen tema para el TC. Es así de simple. Pero te estarás dando cuenta, este Congreso está desbocado. Mañana tenemos fútbol, la semana pasada teníamos el partido con Bolivia. Ese día se les ocurre todo lo que se ha armado con este desmadre. Han intentado, en este caso, uno, tumbarse la figura de colaboración eficaz porque lo han aprobado en la Comisión de Justicia. Sí, que es relativizarla y disminuirla. Pero lo van a aprobar por insistencia, o sea, de ahí va a pasar al Pleno y probablemente lo van a aprobar. El tema del periodismo, te van a obligar a entregar tu fuente. O sea, principios elementales del periodismo. Nunca hubiera existido el caso Watergate si no habría esos periodistas que guardaban y reservaban la fuente, ¿no? La Garganta Profunda no hubiera existido porque tendrías la obligación con esta ley. Hay que recurrir al TC para muchos casos. A eso voy, ¿no? Entonces, pero cómo son de perversos y aprovechan, ¿no? Con la reelección y la bicameralidad, utilizando el fútbol. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Tenemos un Congreso totalmente irresponsable, empoderado, porque creen que tienen todo el poder y pueden tumbarse las instituciones, pretenden hacer con la Junta Nacional de Justicia. Su siguiente zarpazo va a ser el sistema electoral. Porque esto de la reelección, ojo, de los congresistas, no es que realmente quieren tener una cámara reflexiva, quieren mejorar la calidad de ley, no. Lo que quieren ellos es perennizarse. Más Congreso. Claro, el para Congreso quedarse en el Congreso. No, pero para quedarse en el Congreso, ¿bajo qué figura, Fernando? Algo muy sencillo. En el sistema actual, ellos pueden participar y se ubican estratégicamente justamente con esos partidos políticos en la lista congresal, en un lugar expectante, y por arrastre ingresa. Por eso el siguiente zarpazo es tumbarse las elecciones primarias, las PASO. Muchas gracias, Richard Arce, por habernos acompañado. Tenemos un enlace con Jacqueline